Algún día tendré ese cuerpo, pero más tarde. El solo pensarlo me agota. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Don Omar, el profe. Para entender el concepto de función, yo quiero que te imagines tres cosas. La máquina, los números que entran y los números que salen. A los números que entran, los que están aquí, a ellos se les llama al conjunto el dominio. Y bueno, a cada uno de los elementos se les llama preimagen y están representados por la letra X. En cambio, a los números que salen se les llama recorrido y todos ellos, cada uno de sus elementos se llaman imagen. Y bueno, son representados por la letra Y. Creo que ya quedó claro que la función es una relación entre los números que entran a la máquina y los números que salen. Y precisamente la función podría decirse que es la máquina porque relaciona estos números que entran con los números que salen. Pero no toda relación es una función, o no todas las relaciones funcionan. ¿Qué tiene que pasar para que una relación sea una función? Y si seguimos pensando en una máquina, esto es lo primero que tiene que pasar. Número 1. Que todos los números que van a entrar siempre tiene que tener un número que va a salir. No puede pasar que el número va a entrar, desaparezca o se destruya y no salga ningún número. Es decir, no puede pasar que una preimagen no tenga una imagen. Siempre tiene que tener una imagen. Y lo segundo es que, pensando en la máquina, si va a entrar un número, no puede pasar que van a salir dos números. No, siempre tiene que entrar un número y salir un número. Y formalmente esto se diría así, que si entra una preimagen, o si hay una preimagen, no puede pasar que tenga dos imágenes. ¿Qué te parece si ahora vemos estas condiciones de las relaciones para que sean una función, para que funcionen, pero con un diagrama? Que seguramente esto será bajarlo a un poco más matemático. Bueno, ahora vemos la función con un diagrama. Para eso, lo primero que haremos es dibujar el grupo de números que van a entrar a la máquina, que están representados por la variable X. Ahora la máquina estará representada por esa F y la flechita que estamos poniendo a continuación. Luego están los números que van a salir de la máquina, representados obviamente con la variable Y. Y ahora, supongamos que entra el número 1 en la máquina y sale el número que estamos viendo a continuación, que es el número 4. En este caso, esto aún sería una función. Pero si entra el número 3 y luego no sale ningún número, porque, no sé, se destruyó dentro de la máquina, ya esto no sería una función. Ahora, si incluso entra el número 5 en la máquina, pero sale el número que vamos a ver a continuación, que es el número 6, y además sale otro número, cuando entró el 5 también sale otro número, que es el número 7, es decir, el 6 y el 7, por lo tanto, aún esto no sería una función. Y ahora, pasemos a unos ejemplos de algunos diagramas donde algunos son función y otros no son definitivamente, no funcionan, no son función. Ahora veamos el ejemplo número 2. Si te das cuenta, hay un elemento del dominio que no tiene imagen. ¿Cuál es? La C. Porque la C sería el número que entra a la máquina, pero no sale ninguno, porque no tiene ninguna imagen. Entonces, ese caso, a pesar de que la otra tiene imagen, ese no sería un caso de función. Esa relación no funciona. En el ejemplo 3, la letra A tiene algo muy especial. Tiene dos imágenes. O sea, si lo recordamos como en el caso de la máquina, entra A y salen dos imágenes. Y eso no puede pasar. Por lo tanto, esa relación tampoco funciona. Y el ejemplo 4, esa sí es una función. Y tú te preguntarás por 3 y 4, que tienen la misma imagen. Sí, pero si entra 3, tiene la misma imagen que cuando entra 4. No hay problema. Y la gran pregunta, ¿qué es lo que hace o lo que transforma a los números que entran y los números que salen? Y precisamente es la función que está en la máquina, que es la que hace la transformación. Y bueno, ahora vamos a ver de qué manera lo hace y cómo lo hace también. Entonces, si vamos al ejemplo de la máquina, pensemos que la máquina lo que hace es sumarle 2 al número que entra para que obtengamos el número que sale. Pero eso de sumarle 2, matemáticamente o algebraicamente se podría representar como x más 2. ¿Por qué? Porque x, recuerda, es la variable que representa los números que entran. Entonces, al sumarle 2, vamos a obtener
la imagen o los números que salen. Por lo tanto, la expresión algebraica sería x más 2, que es lo mismo que en lenguaje común natural sería, o en español, sería sumarle 2 al número que entra. Solo que algebraicamente es x más 2. Pero avancemos un poco más. ¿Qué es lo que te da x más 2? Y algunos dirán, pero x más 2 no se puede sumar, y tienen razón. Pero x más 2 me da a mí la imagen, me da el resultado. Obviamente cuando sé cuánto vale x, o cuál es el número que entra, yo puedo tener la imagen. Pero algebraicamente se podría decir que x más 2 es igual a y. Ahora, la expresión algebraica entonces de la máquina sería y igual a x más 2. Y depende de x. ¿Y por qué? ¿Por qué los números que salen de la máquina dependen de los números que entran? Y creo que eso es aplicar un poco de lógica. Obviamente el número que va a salir va a depender del número que va a entrar. Por eso es que a la variable x, o a los números de la preimagen, ¿cierto?, del dominio, se les llama variable independiente, la x, variable independiente, porque no depende de nadie. Pero la variable y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de x, del número que entre, va a depender del número que sale. Y eso se ve representado en la expresión algebraica. Quiero decirte que como x es la variable independiente, entonces, en vez de poner y, esta expresión algebraica que estaba en un momento como y igual a x más 2, se puede escribir de la siguiente manera: f de x igual a x más 2. ¿Qué significa? ¿O qué cambio se hizo? El único cambio que se hizo fue que y, bueno, lo cambié por f de x, entre paréntesis. ¿Qué significa ese símbolo? Significa que esta relación depende de x. Sí, depende de x. ¿Por qué? Porque x es la variable independiente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de la expresión que se usa en todo momento en matemática, que es f de x igual a, y en este caso como la máquina le suma 2 a los números que entran, sería f de x igual a x más 2, que en otras palabras está diciendo que el número que va a salir, f de x, depende de x, y de qué manera, sumándole 2. Esto sirve precisamente para determinar de los números que van a entrar, qué números van a salir. Es una manera de hacerlo más matemático, más algebraico y más ordenado también. Y además permite hacer operaciones que más adelante aprenderás. Pero en este caso, lo último que nos interesa saber y enseñarte es de qué manera, utilizando esa expresión, se puede determinar, a partir de los números que entran, a partir de la imagen, de la preimagen, perdón, se puede determinar la imagen. Y ese proceso se llama evaluar. No es evaluar de una prueba, sino que es evaluar la expresión algebraica. Y esa manera se hace de la siguiente forma. Bien, pensemos entonces en una máquina o en una función que hace la siguiente transformación: f de x igual a 3 por x más 1. Y vamos a hacer dos ejemplos. Va a entrar el número 1 y el número 7. Veamos entonces con la misma función qué pasaría si entra el número 1. Entonces ahí tenemos la función, y lo que hacemos ahora es, ¿qué pasa si entra el 1? Si x es igual a 1, entonces lo que tenemos que hacer es copiar la función f de x igual a 3 por x más 1, y lo que hacemos ahora lo reemplazamos en el valor de x, o sea 3 por 1 más 1, porque x valía 1. Ahora la multiplicación se resuelve primero y nos queda 3 por 1 por 3, y se copia la suma y el 1. Ahora al resolver la suma, 3 más 1 nos da 4. Quiere decir, si entra el 1, en este caso va a salir el número 4. Ahora si probamos con la misma función, f de x igual a 3 por x más 1, pero ahora el número que va a entrar, la preimagen, va a ser igual a 7. Entonces, si x es igual a 7, volvemos a copiar la función f de x igual a 3 por x más 1, reemplazamos en el valor de x el valor de 7, porque x vale 7, entonces nos queda 3 por 7 más 1. Ahora resolvemos la multiplicación, que es 3 por 7 igual a 21 más 1. Y bueno, finalmente nos queda una suma, el cual nos daría 22. Por lo tanto, esto quiere decir que si x vale 7, el resultado o la imagen es 22. Si entra el 7, sale el 22. Bueno, entonces esta ha sido la forma en la que se puede ver cuando se tiene una función de esta manera. 1, entra el 1 y sale el número 4. Pero si entra el 7, el número que va a salir
va a ser el número 22. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Por lo tanto, recuerda, para que una relación sea función o funcione, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que siempre que entra un número en la máquina, siempre tiene que salir un solo número. No puede desaparecer y no pueden salir dos números. Y espero que con esto te haya quedado más claro, y también la evaluación de las expresiones algebraicas, o sea, cómo hacen la transformación las máquinas. Y entonces, hemos llegado al final de este video. Así que nos vemos en Todo lo Puedo en Matemáticas.